Cualquier persona que minimice esto le está haciendo un tremendo daño a las Fuerzas Armadas y a nuestro país. Debemos tener una buena defensa y para eso es necesario defendernos de la corrupción. Y hemos invitado transversalmente al comandante en jefe del Ejército, a la Comisión de Defensa, a fin de que se refiera a todas las medidas que se han adoptado para evitar estos hechos. Es escandaloso que 800 militares estén siendo procesados por fraude al fisco que asciende a 3.000 millones de pesos. Ese mismo presupuesto que se restringe todos los años para salud y para educación es el que aparentemente se utilizó para pagar deudas privadas en una institución que iba a proteger a nuestro país. Es por eso tan importante que los procesos judiciales avancen hasta el final, pero que las autoridades políticas se hagan cargo de las Fuerzas Armadas, y eso implica también luchar contra la corrupción. Aquí declaraciones del diputado Brito respecto a un nuevo caso de fraude al interior del Ejército, que se suma también ya a otros conocidos anteriormente. Acá estamos hablando de una cosa particular. Son cerca de 800 las personas que además estarían siendo formalizadas en distintos grados, como ha dicho la Fiscalía, de acuerdo a su responsabilidad, y lógicamente la justicia será a cargo de esto. Sin embargo, llama la atención la gran cantidad entonces de personas que estarían involucradas detrás de este fraude. Son más de 3.500 millones de pesos. Federico Joanón, en términos generales, tu visión respecto a lo que escuchábamos ahí, y es algo que además vamos a estar ahondando en el programa. Sí, gracias, Victoria. Bueno, lo vamos a ahondar con el primer invitado, así que vamos a irnos al callo. Surgen algunas preguntas y algunas certezas. El tema está partiendo, por lo mismo no sabemos cómo va a ir avanzando y derivando. Acordémonos que el Paco Gate partió con 50 millones de pesos. 40 millones de pesos ya. Y que se descubrió por casualidad en una sucursal de Punta Arenas, por casualidad. En una caja. Bueno, gracias a la ley que vela contra los lavados de activos. Hay que reconocer que hay una ley que funcionó. Y hoy vamos en más de 30.000 millones. El fraude más grande en la historia de Chile contra platas públicas. Entonces, no sé cómo va a derivar esto. Van en 3.000, entiendo, y tantos millones de pesos, pero no sabemos. Sí, estamos comenzando con esta cifra de los 3.500 millones. Y, como bien se mencionaba, hasta ahora van 800 personas que van a formalizar. Hasta ahora. Si uno calcula con la tropa, es decir, ¿cuánta gente tiene, cuántos efectivos tiene el ejército? El ejército tiene 20 y tantos mil efectivos, lo que significa que esto es más del 4% del total de los efectivos del ejército que están metidos en este fraude. Mira qué jodido. Entonces, en definitiva, uno llega a la conclusión que los militares, carabineros, fundamentalmente, porque hasta ahora no se ha descubierto nada tan como esto, ni en la aviación, ni en los marinos. Pero a lo menos esas dos grandes fuerzas creen que la plata es de ellos. Una vez que se les asigna, piensan que es de ellos y hacen lo que les place. Malgastan los fondos, de los gastos reservados. Hay un caso que lo lleva la ministra Romy Rutherford, donde tiene ya procesado, porque el sistema antiguo es de justicia militar, procesado a ex generales en jefe, tiene procesado a muchos generales, coroneles. Es decir, mira, no quiero ahondar más en eso, pero pareciera que ocupan la plata de todos los chilenos que le asignamos para comprar armas o para otros fines, lo ocupan como propio. Entonces, ahora, cortito, la pregunta: ¿cuánto más va a crecer esto? Una pregunta. Segunda pregunta: ¿por qué el fiscal de Aysén lo dio a conocer a la prensa antes de formalizar? Uno le surge la duda, ¿por qué hizo una irregularidad tan rara? Yo diría que puede ser porque está recibiendo muchas presiones en Aysén, pero una gran parte de Aysén tiene que ver con el mundo militar, con la 4ª División del Ejército. Ahí hay preguntas y certeza. Certeza es que el mando civil no está cuidando las plata, que las fiscalizaciones están siendo ineficientes. Llevan años delinquiendo, sino es una maquinaria para delinquir, que es una especie de cutufa, el que se acuerde de la famosa cutufa, una estafa piramidal, en fin, muy grave. Entonces, así por lo menos para hoy día. Hagamos lo siguiente. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo que por supuesto vamos a estar abarcando durante este programa. Vamos a estar conversando ahora mismo con quien destapó también estos temas. El día de hoy nos acompaña Mauricio Weibel. Vamos a invitarlo entonces y de esta forma arrancamos Vía X el Mostrador.
Arrancamos entonces el programa del día de hoy, tal como se lo anunciábamos recién en nuestra editorial, conversando junto al periodista y escritor Mauricio Weibel respecto justamente a lo que está pasando con el ejército. Uno de tus temas favoritos, me dicen, Mauricio, por lo demás también. Pero para hablar sobre este nuevo fraude al interior del ejército. Bienvenido. Lo que se sabe hasta ahora. Sí, pero pues, cuéntanos un poquito de los otros también, para que hagamos una especie de barnizado, ¿no? Hagamos el barnizado, hagamos el contexto general. Partamos, eso sí, con el titular que tenemos del mostrador a propósito de este tema, para que entremos directamente en materia, que dice lo siguiente: Fiscalía formalizará a 800 militares activos y retirados por un nuevo caso de fraude en el ejército. Parte de lo que estábamos mencionando nosotros, ¿cierto?, al arranque del programa. Entonces, como te decía Federico, Mauricio, pongamos esto en contexto, también cómo es que llegamos a este nuevo caso de fraude y más o menos en qué está la situación también con los casos anteriores. Milico Gata. Sí, bueno, mira, yo no recuerdo otro caso en que 800 funcionarios públicos hayan sido formalizados por la justicia, ¿no? No recuerdo un caso similar en la historia judicial chilena, para ser honesto, una cifra brutal. Y lo que más impacta, fíjate que extrañamente no es tanto el monto, aunque es alto, sí, son 3.500 millones. 3.500 millones de pesos, sino que lo que realmente uno se impacta es con la cantidad de personas involucradas, ¿no? Ya el Paco Gata era gigante, eran más de 100 personas involucradas en el desfalco. ¿De qué estamos hablando? 800. Los Paco Gata era toda la intendencia. Básicamente. Desde general a paje. Claro, la intendencia y algunos anexos, incluso civiles. Fíjate que en el Paco Gata al final entraban ya civiles, ya gente que conocían, amigos, contactos, proveedores. Entraba cualquiera que estuviera cerca de ellos y que de alguna forma les facilitara el negocio, por así decirlo. Pero volvamos a los militares. Volvamos a los militares y por lo mismo preguntarte también un poco el detalle de esto. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿En qué consiste este caso FAM, que es el Fondo de Ayuda Mutua? ¿En qué consiste este fondo? ¿Cómo es que se estructura también en este caso el fraude? ¿De qué manera? Mira, era algo muy similar a lo que es la estructura que tiene la Mutucar, la de Carabineros, ¿ya? En que los suboficiales ponían dinero ya metódicamente todos los meses, con la promesa de que cuando se retiraran iban a recibir un fondo suculento, ¿ya?, en una especie de estructura piramidal. Pero eso se derrumbó, fracasó, y según dijo un ex comandante en jefe, Surieta, ¿ya?, decidieron hacer el fraude para mantener la moral en alto. Eso lo dice él, no es que a mí se me ocurra, está en la prensa, está en las declaraciones, ¿no? Y el fraude, según lo que señala la Fiscalía, consiste básicamente en destinaciones que no correspondían a Haití. Consistía en alargar las carreras, creo también. Alargar las carreras, en fin, una serie de mecanismos, se habla hasta 12 mecanismos distintos, para asignar recursos públicos nuestros, de nuestros impuestos, a bolsillos privados de gente de distinta graduación dentro del ejército. Los ministros de Defensa aseguran que no sabían de esto, que nunca les informaron. Y los comandantes en jefe dicen, sí, bueno, yo supe o me enteré al final del periodo, pero sí, sabían los comandantes en jefe, lo cual evidentemente genera ahí también una pregunta compleja, ¿no? No, claro, pues. Pero si era prácticamente toda la cuarta división del ejército metida en esto. Claro, es que ahí es cuando uno dice, esto es una cultura. Esto ya no es un error administrativo, esto es una cultura. Que es lo mismo de los pasajes. Acordémonos de los pasajes, pues, que afectan no a los suboficiales, sino que básicamente a los oficiales y a todos los generales. Les daban pasajes para viajar fuera de Chile por misiones y lo que ellos hacían es que esos pasajes inflados los devolvían a la agencia de viaje y los transformaban en pasajes para toda su familia, y en realidad no se iban a una misión a Haití, se iban a Disney. No lo estoy inventando, eso está, ¿no? No, era la juega en pelota. Real. La juega en pelota. Y claro, y la gran pregunta es si era o es. Esa es la gran pregunta. Claro. O sea, ¿cuánto habrá cambiado el país o los mecanismos de control respecto a hace 3 años? Es que la gran pregunta que hay que adicionar a unas que yo ya mencioné hace unos minutos, ¿va a ser capaz el ejército de salir de esto
con ayuda, por supuesto, y obligados por la Fiscalía, obligados por el Poder Civil, pero salir de esto sin una transformación brutal, porque lo que ocurre, y definitiva y profunda, como Carabinero, ya pasó el umbral de poderse regenerar a sí mismo y sanearse y mejorar las prácticas, dejar de robarse las plata, dejar de cometer atentados a los derechos humanos, etcétera. Ya no se necesita una intervención civil, que haya auditores, etcétera, etcétera. El ejército habrá pasado ese umbral en virtud de estas culturas institucionales, habrá pasado ese umbral o necesitará que se reformule, que se reforme. Yo creo que todas las Fuerzas Armadas de orden pasaron el umbral hace años, porque esto es de décadas. Recordemos que todos estos fraudes comenzaron en los años 2000 a operarse, estos fraudes. Y de ahí para atrás, lo que queramos con Pinochet. Lo central es sacar la administración de los recursos de las Fuerzas Armadas. O sea, los recursos públicos no pueden seguir siendo un botín de las Fuerzas Armadas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que fue lo que pasó en el Paco Gate y pasó en el Milico Gate. Hay un general que da la orden y dice: estos dineros van a mi bolsillo. Estoy resumiéndolo, ¿no? Ninguno de los subalternos le va a decir: no, mi general. Claro. Entonces, la única forma que eso no ocurra es que la administración de los recursos, que no tiene que ver con la operación de la defensa, sino la administración de los recursos, esté a cargo de civiles que no dependan jerárquicamente de ningún general. Es la única forma de resolver eso. Hagamos lo siguiente, tenemos unas declaraciones del ex general Óscar Izurieta, las vamos a revisar y vamos a comentarlas junto a ti. Dice lo siguiente: los más afectados fueron los suboficiales, por eso la tropa comenzó a reclamar. Ellos no reciben los mismos beneficios que los oficiales y contaban con el dinero que se había fumado. Dudo que algún oficial de la zona haya quedado sin dinero. Esta fue una estafa piramidal. Palabras entonces de general Óscar Izurieta, y queremos conocer, de la Cuarta División del Ejército por lo demás, y queremos conocer ahí un poco lo que hay detrás de estas palabras, Mauricio, a ver si nos puedes explicar, y aquí se refiere también un concepto que nosotros conversábamos en pauta, sobre la moral de las tropas. Mira, voy a hacer una pequeña rectificación. Hágala. Que el general Óscar Izurieta fue general en jefe del Ejército. Sí. No solo fue jefe de la Cuarta División, digamos, sino que fue general de todo el Ejército por un periodo completo. Sí. Con eso clarifico el rol del general Izurieta. Fíjate que lo que dice Izurieta es muy importante, porque en el fondo no es la moral, es el mando el que se quiebra. Porque él dice dos cosas y dice: dudo que algún oficial, que algún general haya quedado sin su dinero. O sea, los oficiales cobraron. Claro. Cuando estalló el fraude, los oficiales cobraron. Los que no pudieron cobrar fueron los suboficiales. ¿Te das cuenta? Además, y eso era robar hacia adentro, ¿no? Claro, muy grave hacia adentro y de una injusticia pero pueril. Claro, mira, déjame acordar, hay un caso que es que yo siempre lo cuento. Injusticia dentro de los que cometieron delitos, porque igual entre los delincuentes tiene que haber cierto grado de solidaridad. De lealtad, por último, claro. Pero no, ni eso. Claro, lo que aquí en el fondo se produjo o se iba a producir era un quiebre del mando. Claro. Porque ¿cómo tú conservas el mando si le robaste a tu subalterno? Entre comillas, ¿no? Quítale a las comillas porque casi fue así. Bueno, pero es lo que sucede con la corrupción. En el caso del Milico Gate, había un caso, yo siempre lo cuento, que es espectacular, digamos, entre comillas, que es el del Cabo Cruz. El Cabo Cruz era el hombre que digitaba las compras de armas en el ejército. Yeah. Por lo tanto, sabía cómo operaban los fraudes, ¿no? Porque él los digitaba. Claro, entonces él inventó su pyme, ¿ya? Su propio fraude. Y él apostó en el Casino Monticello 2.400 millones de pesos. O sea, él solo gastó todo este fraude de 800, para que se entienda el contexto, ¿no? Porque él gastó 2.400 y su pareja otros 400 millones más. Entonces, Cabo Cruz se gastó todo el FAM. Y el Cabo Cruz, como sabía los fraudes de los otros, no iba a trabajar de repente. Claro. No contestaba a los WhatsApp, mandaba la cresta a los tenientes, a los coroneles. Porque se perdió el mando. La gravedad de la corrupción no es solo el robo. Lo más grave es que se pierde el mando. Claro. Y se pierde la seguridad nacional. Y eso en un contexto de corrupción interna que te pone en riesgo la seguridad nacional. Ni más ni menos. Recursos que eran para otros fines terminan en los bolsillos particulares. Pero no solo eso. Mira, hay una cosa que siempre me he preguntado. Nosotros estamos viendo nuestra corrupción en nuestro ejército, ¿verdad? Pero también lo están viendo los peruanos, los argentinos, los bolivianos, ¿no?
Y deben saber perfectamente qué tipos son los que son más proclives al dinero, por así decirlo. Claro, esa es buena observación. Y sí, pues, a propósito de la seguridad nacional, yo quería preguntarte también algo aquí para entender un poco parte de este caso, porque a propósito de lo que veíamos recién, también sobre Oscar Izurieta, y en el año 2005 supuestamente este fondo de ayuda mutua había terminado. O sea, esto debía estar ya zanjado. ¿Por qué es que pegamos este salto a este periodo, digamos, de tiempo? ¿Cómo es que se entrelaza esto? ¿Por qué sigue operando? Bueno, básicamente es porque los mecanismos para resarcir son posteriores, ¿no? O sea, se produce por eso que se habla que hay 500, de estos casi 800, 500 son funcionarios en retiro, suboficiales básicamente en retiro, y 270 que todavía están activos, ¿no? Porque una de las formas de resarcirlos era alargarles la carrera hasta 33 años. Las carreras que van de 20 a 30 años, bueno, alargarles la carrera, cosa que siguieran gozando del beneficio del sueldo, mantenerle el sueldo por más tiempo, aunque ya se hubieran retirado. En fin, hay un montón de mecanismos. Pagarle los estudios a su familia, un montón de cosas, un montón de mecanismos. Pero a mí me parece tan duro, tan fuerte el eufemismo, porque en Chile somos buenos para los eufemismos. Pero aquí, como es fondo de ayuda, ¿cómo se llama? Fondo de ayuda mutua. Fondo de ayuda mutua, como que pareciera... Suena súper inocente. Y parece como legítimo. Y no, esto era fondos que le retiraban por planilla. Además, a los militares de la cuarta zona militar de Aysén, por planilla, y los administraban a unas especies de gestores del negocio con plata de otros y de todos los chilenos, y entonces pareciera como que era una especie de fondo solidario, y no, era una cutufa. Explícanos bien cómo funcionó en su momento la cutufa y cómo funcionó esto. Mira, pero pongámoslo con un caso actual, que es la mutualidad de Carabineros. ¿Ya? Fíjate que la mutualidad de Carabineros tiene un mecanismo parecido, ¿no? Lo que hace es que hay un ahorro... otro delito que se descubrió. Y que se está investigando. Claro. La mutualidad de Carabineros hoy día, para no irnos a la cutufa que fue en los 80, claro, o en los 90, perdón, pero hoy día la mutualidad de Carabineros, ¿qué ocurre? Los carabineros, los oficiales, aportan dinero ¿para qué? Para que cuando se retiren, sacar un fondo grande, ¿no? Se supone que esa es la... Pero el punto es quién administra y por qué se les descuenta por planilla. Para poder descontar por planilla necesitáis autorización de muy arriba. Sí, pero fíjate dos detalles. Todos los directores de la mutualidad de Carabineros, casi todos, estuvieron involucrados en el Paco Gate. Mira. O sea, los que estaban administrando estos fondos de todos los carabineros, una gran mayoría, está siendo investigado o ha confesado ya que hizo un fraude multimillonario. Primero. Y segundo, desde hace 2 años la mutualidad de Carabineros no entrega los estados financieros. Hace 2 años que no se sabe qué ha pasado con el dinero. Claro. ¿Y cómo es posible eso, Mauricio? Es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cómo esto es posible? Pero es posible por una razón muy simple, porque no es un órgano del Estado. Esa mutualidad es un ente privado que funciona cooptando a funcionarios públicos, que en este caso son carabineros. Claro, pero hay una gran diferencia, es un buen ejemplo, pero es que la mutualidad es un órgano privado que existe, tiene existencia jurídica, sí, ¿cierto? Sí. Esto no, pues esto era una especie de mutualidad ilegal, pero que alguien autorizaba a retener en planilla, y con esas platas se cometían otras inversiones, otras ilegalidades, porque no era plata de los que lo administraban. En cambio, la mutual, efectivamente, se le dio mal uso a una especie de arquitectura legal que existía, sí, pero se le dio mal uso. En este caso, ni siquiera existía. Exacto, acá ni siquiera existió, o sea, esto era totalmente paralegal, por así decirlo. No hablemos de ilegal, era paralegal. Lo ilegal es lo que viene después, digamos. Pero, claro, efectivamente. No es menor, po. No es menor. Además, a mí me gustaría saber quién autoriza que te descuenten por planilla, si eso tiene que ser de muy arriba. Bueno, alguien que se beneficiaba con ese descuento. Bueno, ¿y quién? No, lógico, además. Pero ¿quién correspondería a ese tipo de decisiones? Es que yo creo que se pierden en la maraña de la cultura. De la cultura ya que aceptó la corrupción. Se diluye. O sea, mira, fíjate que el Milico Gate partió siendo 50 millones de pesos cuando partió la investigación, y yo estaba en un café con un abogado que me dio el dato y estábamos sorprendidos. Imagínense la ingenuidad nuestra. Estoy hablando del año 2014, 2015, claro, por ahí. Totalmente sorprendido de que hubiera un fraude de 50 millones, ¿no?
Después, cuando publicamos la primera vez, eran 150 millones y ya estábamos asombrados, ¿no? Ahí nos llegó un mail anónimo, como en las películas, que decía: ustedes están brutalmente equivocados, esto es mucho peor. Y ahí empezamos a hablar con esa persona ¿Y se sabe en cuánto va? Es que hoy día es incalculable. De hecho, el mismo comandante en jefe actual dice es incalculable porque hoy día hay más de 30 o 32 aristas. Claro. O sea, estamos hablando de que, mira, solamente el fraude de los toners, o sea, los tipos que compraban más toners de los que correspondían para las impresoras, es de 700 millones de pesos. O sea, alguien se arregló con los toners, ¿no? El Cabo Cruz se arregló con facturas materialmente falsas, ni siquiera ideológicas, materialmente falsas. Y eso fueron 3.500 millones, no el Cabo, toda esa historia de las facturas falsas, ¿no? Y después empezamos con la historia de los gastos reservados, ¿te fijas? Después o sea, al final son 32. Pero los pasajes que tú mencionabas. Los pasajes. No, los pasajes eran... Entonces, al final es imposible saber hoy cuánto es el total. Sabemos que son miles de millones de pesos. Pero se estimaba que era alrededor de 30.000 millones de pesos. De ahí me imagino para arriba. Pero, el Paco Gate. Ah, perdón, sí. Pero este otro Gate, tienes razón. Es incalculable. Claro. Bueno, el Paco Gate sigue creciendo también. Por ahora son 30.000 millones. Vamos a ver. Sí, perdón, ahí vamos en aumento. Y entonces, la cultura corporativa ahí es la que hay que preocuparse, porque efectivamente, siguiendo lo que se está conversando, pone en riesgo a todos los chilenos la seguridad nacional. Tu ejemplo es muy bueno. Es decir, los espías extranjeros, porque no nos equivoquemos, es decir, estamos hablando del mundo real. Oye, el mundo real. Hay espionaje, hay gente que informa. Entonces, basta con que un buen espía extranjero le informe a sus respectivas jefaturas quiénes son los corruptos y lo agarráis de las pelotas, perdón por el símil, pero lo agarráis de las pelotas, po. Sí. Lo tenía en tus manos. Y no solo eso, piensa en los narcos. También. Piensa que han habido 30 asaltos a los arsenales del ejército en los últimos 10 años, de 15 años. Y uno dice, a ver, ¿tenemos nosotros unos Rambos que vayan a asaltar al ejército? No, po. Claro. Entonces el mismo comandante en jefe en una reunión delante de toda la tropa, la oficialidad, perdón, de Santiago, en un reportaje que me tocó hacer, que nos pasaron el audio, ese secreto, les dice, sí, hay oficiales que están vendiendo armas a los narcos. Después se les dijo. Pero es evidente que hay un traspaso también de armas desde el ejército hacia el narco. Sí. Qué jodido. No, eso ya es un atrapado muy difícil. Estamos hablando entonces de este caso FAM, como se le ha puesto. Estamos hablando también de 800 personas que están siendo formalizadas. ¿Qué crees tú que vaya a pasar más adelante? Esto está recién comenzando, obviamente hay una investigación. Entonces, para cerrar, a ver si manejas quizás algún otro tipo de antecedente que vamos a agregar aquí en la conversación, o siguiendo también el historial de fraudes anteriores, ¿dónde crees tú que vaya a terminar todo esto? Mira, yo creo que hay dos hitos en la historia judicial del ejército que me hacen ser optimista moderadamente de que aquí algo ocurra. Uno, la detención de Pinochet, es un hito. Y luego la de Cheire, que a mí también me tocó hacer ese reportaje, encontrar a los testigos allá en el norte. ¿Por qué? Porque se mostró que un comandante o dos comandantes en jefe, por mucho poder que tuvieran, uno poder del terror y el otro el poder del consenso, el consenso de los años 90, ¿no? Que era el general de la transición, del nunca más, pero ambos fueron llevados a la justicia y ambos terminaron, bueno, uno no preso, pero el otro sí condenado, ¿no? Pinochet huyó porque alegó locura, ensaña, en fin. Pero murió procesado, hay que acordarse. Sí, sí. Procesado por delitos de lesa humanidad. Sí. Y eso abrió la puerta para que de ahí para allá cualquiera, ¿no? Y cuando se procesó a Fuente Alba y a Oviedo, que lo hace la ministra Badeford, evidentemente la señal fue clara hacia todos. Fue, si caen los comandantes en jefe, van a caer los coroneles, van a caer los capitanes y van a caer los oficiales menores. Lo que lo hace complejo es que meter a 800 militares presos es muy difícil. Como meter a 100 carabineros presos va a ser difícil. Entonces, la pregunta va a ser, ¿por dónde se va a cortar el hilo? Quizás por eso el fiscal regional acudió a la prensa antes de formalizar. Claro. Puede ser. Puede ser porque yo imagino que las presiones tienen que haber sido muchísimas. Sí, puede tener sido tremendamente altas. Mauricio, un tema que está comenzando, que se está desarrollando, así que yo me imagino que más adelante tendremos la instancia también de volver a conversar contigo sobre esto y queremos agradecerte
por esta conversación el día de hoy en Vía X El Mostrador. No, gracias a usted, nada, porque nos vemos. Muy bien, pues nos vemos entonces, Federico. Nosotros hacemos una pausa pequeñísima, vamos a volver con más programa, tenemos más conversación, todo eso a la vuelta de una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más Vía X El Mostrador.